Muy buenos días a todos los participantes. Les damos una especial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta hora desde diferentes países como lo son Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Perú, México, Argentina, España, Panamá, Chile y Uruguay. Les agradecemos este espacio. Y vamos a dar inicio al webinar promocional Potencia la eficiencia energética a través de soluciones 4.0, temática del módulo 3 del diplomado de gestión eficiente, control operacional y soluciones 4.0. Me presento. Mi nombre es Andy Sandoval, yo soy asistente logístico de formación y eventos y estaré apoyándolos en este espacio. Listo. Antes de iniciar, daremos a conocer algunas recomendaciones para que tengan presente mientras realizamos este webinar. Inicialmente, ustedes en la parte inferior tienen una herramienta que se llama chat. Ahí pueden consignar todas sus dudas e inquietudes para finalizar el espacio, dar lectura a las mismas para darle respuesta. Asimismo, si tienen algún problema de conexión, lo recomendable es que la conexión sea por puerto de red o si es de un móvil. Y les presenta algún problema de conectividad, retirarse y volver a ingresar por el enlace que les hicimos llegar a su correo electrónico. Por último, les recuerdo que este espacio está siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de YouTube de Acaire para que ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación de este y compartir la información con personas que les parezca que sea de interés. Ya sin más preámbulos, pues daremos paso al ingeniero Carlos Camargo. Él es ingeniero mecánico especialista en estadística aplicada y gestión eficiente de la energía. Cuenta con más de 8 años de experiencia, donde los últimos 5 años ha trabajado en proyectos de ahorro de energía y actualmente se desempeña como profesional de la eficiencia energética en Ecopetrol. Allí es responsable de impulsar iniciativas que busquen reducir la demanda de energía y emisiones de gases en el efecto invernadero en el segmento de producción e hidrocarburos. Adelante, ingeniero. Gracias, Angie. No sé si es posible que habiliten la cámara o no es necesario, que me deja por acá. Claro, Inge, si usted desea, usted lo puede Sí, habilitar. y solo que no tengo como el permiso. Nuevamente revisemos. Listo, perfecto. Listo. Listo, Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, primero que todo, pues, buen día para todos y gracias por su asistencia a este espacio en donde pues trataré de contarles un poquito de actualidad frente a al uso de soluciones de tecnologías 4.0, de la industria 4.0 en esta temática de eficiencia energética que es tan relevante hoy en un escenario de transición energética. Entonces, listo, confirman. Perfecto. Perfecto, ingeniero. Ya vemos su pantalla. Entonces, como les contaba Angie, pues yo trabajo para Ecopetrol y en Ecopetrol pues me desempeño en esta área de eficiencia energética y una de las cosas a las que me dedico es a poder desarrollar e integrar tecnologías disruptivas del negocio, tecnologías digitales que puedan potenciar, que puedan extraer mejores resultados de las actividades de eficiencia energética que normalmente hacemos. Aquí le voy a dar como un pequeño overview de cómo está esto hoy en en la industria, qué se está haciendo y por qué es interesante integrar soluciones de analítica con todo ese tema de la eficiencia energética y dar unos ejemplos como, pues un ejemplo al menos muy centrado en las temáticas de climatización y refrigeración, eh, pues que es digamos que lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, comienzo pues contándoles un poquito de cómo el mundo ve el mercado de las tecnologías 4.0 en la eficiencia energética.
Y comienzo por entender el mundo de la eficiencia energética en general y que vean que pues esto es un negocio realmente que tiene una tendencia de crecimiento y que realmente mueve muchos actores alrededor del mundo y que también mueve una cantidad de inversiones bien interesantes alrededor del mundo. Entonces, pues aquí hay unas cifras que no vamos a detener como en el, puntualmente en cada una de estas cifras, pero sí mostrarles de que hay una tendencia de crecimiento de inversiones en eficiencia energética en el mundo y que pues esto es un dato de un reporte de eficiencia energética del año 2021. Hay unos datos un poquito más actualizados, pero es como para tener una idea de estas cifras. Estamos hablando de que el mundo invierte anualmente alrededor de unos 315.000 millones de dólares eh, y que de este gasto, eh, por ahí entre el 40% es una combinación entre la industria y el sector de edificios, en donde gran parte de lo que está en el sector de edificios, que es el 30%, está dedicado a lo que tiene que ver con la optimización de los sistemas de ventilación, climatización y refrigeración. Bueno, más que todo, claramente climatización y ventilación. Entonces sí que hay un mundo por explorar en estos temas de climatización y ventilación pues, en lo que tiene que ver con edificios, pero también en el sector industrial, y que mueven una cantidad de recursos interesantes en el mundo y que Colombia no es ajeno, aunque estamos arrancando un poquito tarde, pero Colombia no es ajeno a esta nueva tendencia de invertir y hacer proyectos en eficiencia energética. Por ejemplo, aquí pues estoy hablándoles como de un panorama general de cómo se mueve la eficiencia energética, pero entonces en específico hay una tendencia marcada y es que se están moviendo muchas inversiones en startups asociadas a eficiencia energética y digitalización y eficiencia energética. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo una noticia que es del año 2022 en donde habla pues de que hubo en actividades de venture capital, de inversión, EPM y Axon, dos compañías pues, muy grandes. Axon es una compañía internacional, EPM una compañía nacional con un músculo financiero muy grande en el país, invirtieron en una startup colombiana que utiliza la inteligencia artificial para reducir los consumos de energía. Y entonces ya empezamos a ver de que esto no es que por allá en China y en Estados Unidos se utilizan esas tecnologías y eso es algo que está lejos de nuestra cotidianidad. Pues no, Colombia también está moviéndose a la vanguardia de estos temas y por ejemplo aquí vemos un ejemplo ya pues, real en donde se ve que sí hay inversiones en el sector y que también la industria y otros sectores están interesados en adoptar esas tecnologías. O sea, es algo que para el mercado es bien interesante utilizar tecnologías nuevas y que eso ayuda a algunos de los hitos que tenemos como país, que es optimizar nuestros consumos energéticos, porque al final eso tiene un componente de descarbonización bien interesante, un componente de transición energética, un componente verde, pero al final es un componente de competitividad, o sea, son costos. Si yo puedo ayudar a una compañía a reducir sus costos de energía, su consumo energético, pues reduzco sus costos de energía y en general reduzco sus costos, lo que hace que una compañía sea mucho más competitiva. Entonces la eficiencia energética sí es una herramienta de transición energética, una herramienta de descarbonización, pero pues más que eso es una herramienta de competitividad. Y por ejemplo, vemos que en los últimos 10 años se han invertido en este tipo de tecnologías digitales en eficiencia energética alrededor de unos 1.900 millones de dólares. Perdón, en el último año. Y que esos 1.900 millones de dólares que se invirtieron en el último año, perdón, es un máximo en los últimos 10 años. Es decir, estamos en uno de los picos en donde esto está llamando la atención al mercado, esto es una realidad nueva y es y es el momento en el que toca pues estar pues en el marco de, digamos, de las tendencias del mercado, ¿no? Aprovechar esas corrientes del mercado para poder aprovechar y generar negocios bien interesantes alrededor pues de la eficiencia energética y de estas tecnologías nuevas. Entonces aquí pues mostrándole un poquito más de lo que tiene que ver con la digitalización de la eficiencia energética, pues esto es un estudio que hace la Agencia Internacional de Energía y estamos hablando de que en los últimos años los equipos ya no solamente pues están ahí prestando el servicio que deben prestar. Entonces un equipo de calentamiento de agua, por ejemplo, que está aquí,
ya no solamente está pues haciendo su función de calentamiento, sino que también está conectado y estamos pudiendo extraer datos de él. Entonces lo que estamos viendo es que en los últimos años, la cantidad de equipos que están conectados, y conectados quiere decir de que son equipos en el cual la información puede ser utilizada para algún fin, pues que traiga algún beneficio, no necesariamente eficiencia energética, pero eficiencia energética es uno de los que más aplica. Estamos viendo que hay un crecimiento exponencial de los dispositivos ya conectados. Hay un 33% de crecimiento pues en esta conectividad de los equipos. Y claramente aquí lo tenemos el uso de medidores inteligentes, de sensores y de otras tecnologías relacionadas al Internet de las Cosas, al IoT, pues ha despegado mucho en los últimos años. Eso, el hecho de que tengamos mucha información disponible, mucha sensórica nueva a unos precios que son mucho más accesibles y que podamos reunir estos datos y poder colocarlos en un dispositivo, en una nube, etcétera, a un costo que es razonable el día de hoy, pues claro, eso hace de que la digitalización y el uso de la analítica y estas soluciones en eficiencia energética tenga mucho más sentido. Es mucho más fácil ir hoy donde un cliente y proponerle, si sus equipos no están conectados, proponerle conectarlos y proponer instalar toda la sensórica que hace unos 10 años cuando pensar en automatización o pensar en medición era muy costoso. Hoy tenemos muchas alternativas de soluciones para eso y eso es un poquito lo que vamos a hablar en el curso, en el diplomado, vamos a hablar un poquito de realmente cuáles son esas alternativas de medición que hay, de conectividad, de arquitecturas, etcétera, y por qué hoy es mucho más fácil y por qué esa tendencia de crecimiento es tan marcada y es por la accesibilidad que tenemos hoy pues en el mercado. Entonces aquí pues como parte de ese estudio de la Agencia Internacional de Energía vemos que se está digitalizando pues se están digitalizando los equipos, pero no solamente se están digitalizando, sino que se están digitalizando alrededor de la eficiencia energética. Y aquí sí nos centramos en lo que nos interesa y es en esos proyectos de optimización de energía. Y estamos viendo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con consumos de HVAC, lo podemos ver acá, son sistemas que son altamente digitalizables, por ponerle un adjetivo, es decir, tienen una alta conectividad y que además de eso pueden alcanzar unos ahorros de energía pues bien interesantes. Entonces miramos que hay temas como de control pues control de ese ambiente a través de termostatos inteligentes, hay todo el tema de ventanas inteligentes, calentamiento inteligente de agua. Bueno, hay un montón de cosas alrededor de la climatización, ya sea de espacios o de agua, que desde de la Agencia Internacional de Energía pues se han dado cuenta de que hay un alto potencial de ahorros energéticos y que hay una alta probabilidad de alcanzar ahorros energéticos, que es lo que vemos en este otro eje, gracias a el uso de equipos digitales o de dispositivos digitales para mejorar pues esos controles y esa forma de monitorear y optimizar la eficiencia energética de estos equipos de HVAC. Y pues aquí también vemos en este gráfico de que incluso ya Colombia está pensando en digitalización para sus metas de eficiencia energética. Colombia tiene lo que se llama el programa de uso racional y eficiente de la energía. eh, y en este caso están pensando que el 11% de los ahorros de todo el país, en todos los sectores, que esto es un número bien interesante, deben venir a través de tecnologías digitales. Entonces, esto es un mercado que va a estar en crecimiento, es un mercado que está llamando, pues, que está llamando mucho la atención de los grandes industriales, de las compañías que tienen los grandes consumos, porque hoy estamos pues en una situación en donde los costos de energía son bien elevados, tenemos unos retos de transición energética, unos retos de descarbonización, en donde hacer eficiencia energética tiene todo el sentido, pero hacer eficiencia energética con digitalización pues brinda unas ayudas adicionales
y es que yo puedo utilizar toda la información que tiene una planta, que tiene un cliente, para poder optimizar sus operaciones. Y eso es un poquito de lo que le vamos a contar en el diplomado. O sea, eh, um, el diplomado el módulo del diplomado es control operacional y soluciones 4.0. El control operacional, la primera parte, es un concepto que viene de la ISO 50001, que es la norma de gestión energética. El módulo habla mucho sobre esa norma y van a arrancar pues conociendo de qué se trata esa norma, por qué es importante, cómo se construye, cómo se definen sus lineamientos. Y entonces dentro de esos lineamientos hay uno que se llama el control operacional y es yo tengo que monitorear y tengo que controlar todos los parámetros de mi sistema que hacen que mis equipos sean o no sean eficientes. Ahora, cuando yo sé que tengo parámetros que monitorear, que controlar, pues si yo esos parámetros no los monitoreo como lo haría de manera tradicional, con una persona que recorre, mira un medidor local que está ahí y se da cuenta que hay algo malo, o si lo que hago es que tener unas visitas programadas a mis equipos, y pues claramente eso hace que en el tiempo yo pierda oportunidad, sino que integro eso de la norma, que es el control operacional, con soluciones en tiempo real, en donde yo puedo estar viendo qué está pasando con mi equipo 24/7, donde puedo generar alertas y alarmas para que tempranamente yo pueda saber que está sucediendo algo con la eficiencia del sistema, en donde a través de un mensaje que me llega al teléfono me doy cuenta de que el sistema está comportándose de una manera indebida. Pues esas ganancias son las que finalmente hacen que yo pueda potenciar, y por eso el nombre de la charla, potenciar la eficiencia energética a través de estas soluciones. Ya hay un marco de cómo deberíamos hacer eficiencia energética. Lo que debemos es aprovechar la digitalización para poder sacarle mucho más jugo a eso, pues que ya tenemos conocido a través de estas normas como el ISO 50001. Entonces, por ejemplo, en el escenario colombiano, ya lo que les contaba, pues normalmente ya nosotros pues tenemos algunos avances. La mayoría de las compañías normalmente pues hace seguimiento a sus facturas, tienen medidores de energía macro y controlan cuál es su consumo energético. A las empresas hoy les interesa saber cuánto consumen porque es un costo bien importante. Es un costo bien importante dentro de su mapa de costos operativos. Entonces, todas las empresas saben cuánto se están gastando. Algunas empresas han pasado a este tema de la gestión avanzada de la energía, en donde ya tienen sistemas de gestión con ISO 50001. Pueden ser o no certificados, pero al menos utilizan la 50001 como un marco para poder gestionar su energía y hacen proyectos de eficiencia energética, invierten en mejorar sus equipos, en cambiar equipos obsoletos por equipos nuevos, y entonces los equipos con el mejor COP son los que instalo, y busco los chillers con la tecnología más novedosa. Es decir, eso es algo que ya hoy lo estamos haciendo y la mayoría de las empresas van como en ese camino. Pero hay todavía un camino grande por recorrer para ir hacia los mercados más desarrollados, en donde yo no solamente pues sé cuánto me consumo o supe cuánto consumí el mes pasado, porque siempre lo hago con un mes de delay, que es el tema con el que vienen las facturas, sino que entonces ya paso una gestión inteligente, ¿no? Y entonces en el día a día, en el hora a hora, yo puedo saber cuánto estoy consumiendo, cuándo empiezo a estar fuera de mis KPIs de consumo, cuando estoy en esos rojos de, oiga, estoy consumiendo mucho más energía de lo que venía consumiendo en mi histórico. Entonces aquí comienza todo esto, ¿no? Entonces comienza con una modelización de referencia, es decir, mis líneas base. O sea, yo tengo que conocer cuál es mi línea base de consumo, cuál es mi operación normal, y si mi operación normal es eficiente o no es eficiente. Luego de eso, yo puedo utilizar toda esa operación de referencia para empezar a generar nuevas operaciones. Entonces, yo dentro de mi histórico de operaciones, seguramente algunos meses fueron mejores que otros, algunos días fueron mejores que otros, y yo utilizo esos días buenos como una referencia para tratar de operar siempre así, optimizar mi operación en tiempo real. Entonces, yo optimizo mis parámetros operacionales, hago simulaciones en tiempo real. Esas simulaciones pueden ser a través de simulaciones de primeros principios, lo que todo el mundo conocemos, simulaciones basadas en psicometría, termodinámica, etcétera. Pero no solo eso, puedo complementar eso con simulaciones basadas en analítica, puedo hacer prescripción, puedo hacer predicción, y utilizando estos modelos pues de machine learning, inteligencia artificial,
puedo tener algunas predicciones y optimizaciones de lo que venía haciendo en el pasado, ¿no? Y luego, ya como en un nivel más alto, en mercados donde las tarifas son diferenciales, donde la tarifa cuesta más en el día que en la noche, ese no siempre es el caso en todos los países ni en todas las regiones. Entonces puedo empezar a hacer una gestión de la demanda, puedo utilizar algunos mecanismos que brindan como la respuesta a la demanda, etcétera, que ya tiene mucho más que ver de cómo sincronizo la demanda que tengo con el mercado, ¿no? Con los costos energéticos. Y pues hacia allá es donde se está moviendo el mundo, no es donde normalmente están hoy los países latinoamericanos, pero hacia allá es a donde queremos llegar y es lo que en este diplomado les queremos contar, o sea, cómo nosotros de verdad podemos construir soluciones, arquitecturas que respondan a esas nuevas necesidades de optimización de los sistemas y de sincronismo con los mercados de energía. Entonces, mostrarles aquí lo que les traigo un poquito es de casos reales, demostrarles de que esto ya se está dando, que digamos que a pesar de que estamos apenas comenzando, ya hay compañías que han dado unos pasitos más adelante y han logrado unos resultados bien interesantes y eso como que respalda el hecho de que esto tiene una importancia pues el día de hoy y que de verdad tiene todo el sentido aprender de estos temas e integrar estos nuevos conocimientos digitales porque es lo que el mercado está solicitando. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un resultado que, pues, esto, no sé que hay personas de otros países, los que son de Colombia sabrán que esta empresa es una compañía del sector retail, grandes, son supermercados de grandes superficies. En Colombia, una de las compañías más grandes en el país frente al tema de retail, de grandes superficies que ha integrado todo el tema de monitoreo y analítica de datos para optimizar, y aquí pues ellos lo dicen, sus equipos de aire acondicionado central y sus racks de refrigeración. Son claramente estas tiendas, pues tienen una necesidad de refrigeración bien interesantes porque tienen que almacenar pues algunos alimentos que son bien susceptibles, lácteos, carnes, etcétera. Entonces, a través de un proyecto que desarrollaron, instalaron sistemas de monitoreo inteligente, control inteligente en todos sus equipos principales de refrigeración y climatización, y a través de este monitoreo se identificaron patrones de consumo, escenarios de mejor consumo, escenarios y alertas en cuando se estaban detectando desviaciones importantes. Esas desviaciones se corrigen, entonces, por ejemplo, se pueden detectar comportamientos ineficientes en el condensador y eso te puede decir, oiga, pues este condensador ya está empezando a tener una ineficiencia. Yo creo que es momento de que intervengamos con un lavado. Y entonces actividades tan sencillas como el lavado de un condensador te repercuten, que tienen una inversión muy baja, te repercuten en un ahorro bien interesante de energía. Entonces, lo interesante de esto es que tienes información para tomar decisiones. Es algo que no tenías antes. Tú programabas tus lavados de condensadores, para poner un ejemplo sencillo, los programabas cada 4 meses porque era la mejor práctica que tenías. Hoy ya no necesitas, hoy ya no solamente tienes esa programación, digamos, estándar, sino que tienes información que te dices, mira, en esta tienda que tienes ubicada en este sector, deberías hacer un lavado ya mismo porque tu ineficiencia te está costando mucho y un lavado que tiene un bajo costo, pues te podría prometer un ahorro del tanto. Ese tipo de acciones se toman con estas soluciones. Realmente aquí no está el detalle de esto y yo pues conozco un poco de lo que está detrás de este proyecto porque trabajé algún tiempo en el diseño del proyecto. Em, y luego pues lo que vemos son los resultados ya finales, ¿no? Entonces, esto es muy reciente, esto fue publicado hace 5 días porque esto lo tomé ayer. Eh, eh, y están hablando de que tuvieron un ahorro de alrededor de unos 6.700.000 kilovatios hora, o sea, 6.700.000 kilovatios hora, que son equivalentes a unas 2.000 toneladas de CO2. Esto pues es un ahorro muy interesante. Valoren el kilovatio, esto pasó en la costa colombiana, valoren en promedio el kilovatio en la costa colombiana entre unos 600 y 1.000 pesos y pues tendrán que los ahorros económicos por estas mejoras logradas, pues son bien, bien interesantes y por eso digo, esto es una herramienta de competitividad. Sí, hay un tema bien importante porque dejar de consumir energía es dejar de emitir emisiones al medio ambiente, entonces hay un tema también medioambiental súper interesante,
pero lo principal es que esto hace muy competitivas las compañías, las industrias, y son proyectos que se pueden, que fácilmente se venden desde ese punto de vista, ¿no? Yo estoy instalando estos sistemas que tienen un costo, pero la promesa de ahorro es mucho más grande de este costo y por eso tiene todo el sentido hacer eficiencia energética y combinarlo con estas soluciones 4.0. Y luego de eso, pues hay otros ejemplos y estoy aquí, por ejemplo, esto ya es en sistemas de vapor y aquí ya nos estaban hablando de unos 4,5% de ahorro y que eso fue alrededor de unos $190.000 de ahorro en el año. Son unos ahorros muy interesantes. Esto pues también en una empresa papelera aquí en Colombia. Acá hablan de un ahorro del 4 al 10% del consumo energético en una siderúrgica. Esto también es otra compañía que se dedica a utilizar la inteligencia artificial para, para poder optimizar los consumos energéticos. En este caso, pues alrededor de temas de hornos en compañías siderúrgicas, ¿no? En compañías de metal. Entonces, pues ahí ya les conté un poquito del mercado, de la realidad, de que pues esto no esto no es que sea como un sueño, algo que apenas estamos inventando, no, pues esto ya arrancó. No, claramente hay mucho espacio para crecer porque estamos como en estos primeros pasos. Lo interesante es uno poder montarse en estos buses cuando arrancan, ¿no? Este tema de la tecnología 4.0 pues no es nueva, pero la combinación de estas tecnologías digitales con la eficiencia energética es algo que todavía se está armando, ¿no? Que todavía está planteando soluciones y que hay mucho mercado disponible por explorar y que como vemos tiene muy buenos resultados ya tangibles y reales, ¿no? Que hay experiencias reales que nos dicen que esto funciona y que tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Entonces, bueno, yo les he contado de tecnologías 4.0, de analítica, machine learning, pero realmente cuáles son esas soluciones 4.0 que utilizamos en eficiencia energética. Y entonces realmente pues es una combinación de varias cosas. Eh, y lo primero es pues, conectar, ¿no? Y lo que les mostraba. Inicialmente, hace unos 10 años, la cantidad de dispositivos conectados para poder hacer este tipo de análisis era muy poco, pero hoy la cosa es diferente y con el surgimiento pues, del IoT, tener dispositivos conectados ya es mucho más fácil. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener conectividad. Em, y en la conectividad, pues yo lo que parto es de la capa sensórica. Entonces, si yo tengo un rack de refrigeración, tengo mis compresores, entonces yo tengo que tener muy bien monitoreado mis compresores. Entonces, yo tengo que saber cuánto consume, ya sea el rack o cada compresor, el consumo eléctrico de cada equipo o del rack completo. Debo saber presiones de succión, presiones de descarga, debo saber temperaturas. ¿Y cómo hago todo eso? Pues tengo que instrumentar, ¿no? Entonces, yo parto de la instrumentación, pero lo que sí es bien interesante es que la instrumentación de hoy no es necesariamente la instrumentación de hace 5 años. Y las necesidades de instrumentación que yo necesito para un sistema IoT de monitoreo no son las mismas que hace 5 años, en donde los costos de la instrumentación eran muy altos. O sea, hay mucha oferta de instrumentación, hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes formas de adquirir esa data, de comunicarla a muchos costos diferentes y va a depender mucho pues de las necesidades, ¿no? Entonces, eso también es parte, como les decía, de lo que les vamos a contar como mucho más a fondo en el módulo, y es contarles cuál es la realidad hoy de ese IoT y cuáles realmente son los tipos de dispositivos que utilizamos en soluciones reales para que pues al final eso tenga todo, para que al final los proyectos tengan sentido económicos, y no sobrecosteemos los proyectos que estamos desarrollando. Entonces, esta es la primera parte. Luego, cuando ya tenemos todo conectado y tenemos acceso a información, entonces, bueno, aquí hay importante, ¿no? La parte de sensórica es importante, pero los sensores, la información que generan, normalmente todavía está a nivel de piso, es decir, yo tengo mis salidas normalmente son análogas, en voltaje, en corriente, entonces necesito ciertos dispositivos de adquisición de datos y esos dispositivos de adquisición de datos luego tengo que comunicarlos a algún sistema centralizador y allí sí puedo disponer la información. Todo eso, toda esa arquitectura, pues,
digamos que se repasa muy bien en el módulo y se proponen algunos diferentes tipos de arquitectura. Realmente hay dos módulos dedicados a este tema. Está este, el Soluciones HUD 4.0, y está otro que se llama Arquitectura Digital en la Nube. Y en esos dos módulos alcanzamos a cubrir muy bien cómo de verdad pues, deben diseñarse y qué se debe tener en cuenta para este tipo de arquitecturas en las soluciones que hoy se plantean digamos que en el mundo. Luego pues tenemos ya lo que aquí le llaman, lo que llamamos detectar, y entonces toda esa información que está disponible, entonces la podemos centralizar y la podemos disponer en la nube. Y luego, como les decía, en el módulo de arquitectura digital en la nube, desmitificamos qué es eso de la nube, para contarles un poco bien de verdad cómo funciona y cómo llevamos toda esa información ahí y qué es lo que podemos hacer con eso ahí, pero en resumen les podemos contar que cuando tenemos la información disponible en la nube, pues ¿qué hacemos? Pues podemos implementar algoritmos, por ejemplo, como Machine Learning, para poder hacer prescripciones, predicciones, para poder, hay algoritmos muy útiles como por ejemplo los algoritmos de detección de anomalías. Entonces, si yo tengo unas variables que son críticas para mí, por ejemplo, las presiones de un sistema, entonces yo puedo ponerle un algoritmo de detección de anomalías a esas presiones del sistema, y cuando haya una desviación significativa, generar una alerta, y que esa alerta pues me diga a mí algo está pasando con este sistema y me dé algunas ideas de qué puede estar pasando. Esas cosas ya se hacen hoy. Y hay muchos modelos que están alrededor de ese tema. Pero también puedo hacer otras cosas como, por ejemplo, hacer predicciones. Yo puedo saber, bueno, en función de cómo estoy operando, de verdad este sería un buen comportamiento energético o sería un mal comportamiento energético. Además de eso, puedo utilizar eh, todo este tipo de algoritmos para caracterizar. Yo puedo decir, bueno, qué es lo que está haciendo que este sistema se comporte bien energéticamente, o sea, que tenga ahorro energético, y qué es lo que está haciendo que se comporte mal. ¿Cuáles son las variables que me impactan el consumo energético para yo saber que esas son las que tengo que controlar? Todo eso se puede hacer en este módulo de detectar, y es lo que vamos a hablar mucho más a fondo en ese módulo, ¿no? En el módulo vamos a enfocarnos mucho en lo que tiene que ver con modelos y qué tipo de modelos se pueden desarrollar y cómo esos modelos de verdad dan utilidad a una aplicación real. Y a impactar, y es, bueno, ya los conecté, tengo la información, tengo los modelos, entiendo qué es lo que está pasando en el fenómeno, por qué ahorro, por qué sobreconsumo energía. Entonces eso lo tengo que ya convertir en decisiones. Entonces yo puedo dar recomendaciones para que un operador, una persona que esté en campo tome decisiones. Yo lo que les decía, ¿no? Si detecté una anomalía en la presión, pues mando una alerta para que alguien tome una acción. Entonces, esto no está siempre, no es un loop cerrado, es un loop abierto y depende de la decisión de un operador, pero claramente eso me da unas herramientas para tomar decisiones que antes no tenía. ¿Puedo automatizar las decisiones? Sí, también puedo cerrar los loops y decir cada vez que la presión esté en tal valor, al esto, etcétera, o sea, puedo cerrar el loop. No es lo más común en estas soluciones. Normalmente estas soluciones son de ciclos abiertos, de loops, no se cierran los loops, porque hay mucha información que analizar, y se te presentan algunas alternativas, y es bueno que el operador, el tomador de decisión, pues tenga diferentes alternativas y decida qué es lo mejor basado en esa analítica. Es lo que más normalmente se hace hoy en día. Y además de eso, pues podemos tener toda la información pues desplegada en dashboards, en tableros, de KPIs, etcétera. Entonces, eso es lo que miramos aquí en este sector de impactar. Entonces, básicamente, ¿qué tecnología utilizamos? Pues desde la base sensórica IoT, tecnologías de analítica avanzada como Machine Learning, inteligencia artificial, todo este tema de modelado, y finalmente todo lo que tiene que ver con dashboards que te generen alertas, recomendaciones, etcétera. Y esto se integra para generar una gran solución de eficiencia. Continúo. Aquí les presento una arquitectura típica eh, de una solución 4.0. Yo no me voy a detener, pero claramente en los módulos pues sí contamos un poquito más de lo que hay en estas soluciones, alrededor de varias variables, ¿no? Complejidad, costo, capacidad, robustez, porque no todas las soluciones son iguales de robustas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí una solución que integra un computador que en este caso es un Raspberry Pi,
Raspberry Pi, que es básicamente funciona como un computador que recoge todas estas señales, organiza y luego envía hacia la nube. Pues esto también se puede hacer con un PLC y el PLC puede tomar algunas otras acciones, pero claramente la diferencia entre un Raspberry y un PLC en costos son altas. Entonces todo va a depender de a qué le estoy apuntando, ¿no? Y entonces por eso decíamos que, pues les contaba que el módulo va a cubrir de alguna manera esas arquitecturas que se pueden ver en estas soluciones y proponerles algunas arquitecturas que hoy son utilizadas en la realidad y que realmente esas soluciones son, pues, entregan unos resultados bien interesantes a unos costos que, que, que terminan siendo competitivos y hacen que estas soluciones, pues, finalmente puedan venderse. Entonces, aquí hay un poquito de la parte física de la arquitectura y un poquito de la parte digital de la arquitectura. eh, pero como, pues, aquí la idea es como entrar un poquito más en detalle en cada una de esas cajitas cuando pues ya estemos trabajando en el módulo del diplomado. Listo. Y aquí pues me centro un poquito y bueno, me devuelvo un poquito acá. Todo esto que está aquí es la capa física, cómo hacemos que los datos estén disponibles. Aquí hay un poquito de la data, de la capa de visualización de los datos, pero hay una que es bien interesante, es la capa analítica. O sea, ¿qué hago con los datos? O sea, ¿qué valor agregado le doy a los datos? ¿Qué modelos puedo construir? Y cómo esos modelos me pueden traer soluciones. Entonces, ahí es donde entra estos conceptos que yo creo que hoy son muy del común, pero que de pronto a veces no entendemos bien y no entendemos la diferencia entre unos y otros, ¿no? Entonces, hablamos de analítica de datos, ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Son conceptos que van como muy de la mano, pero que no necesariamente significan lo mismo. Eh, en el módulo yo trato de enfocarme mucho en el uso de modelos de Machine Learning y analítica de datos eh, para resolver problemas reales en sistemas industriales. Cómo de verdad puedo aterrizar eso, que parece tan etéreo, a un problema en la realidad y claramente eso se hace con ejemplos, con datos reales y con problemas reales, que aquí les voy a traer como un overview, pero que en el módulo pues se ven con mucho más detalle. Eh, entonces pues aquí vemos eh, temas como la ciencia de datos, inteligencia artificial, big data, matemáticas, y cómo todo eso se correlaciona, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial es toda esta gran capa que tiene que ver con estos modelos de aprendizaje y entonces en la inteligencia artificial vemos modelos tan complejos como los modelos generativos que estamos viendo hoy en ChatGPT, en DALI, que son inteligencias artificiales generativas y que funcionan con largos o son LLMs, grandes modelos de datos o lenguaje y que son a través y que logras comunicarte a través de programación o lenguaje natural. Eso es un tipo de inteligencia artificial, una muy robusta, en donde se necesita mucha información de entrenamiento y que los modelos son bien complejos, pero también hay otros modelos bajo esa capa de inteligencia artificial que son los modelos de Machine Learning, en donde yo puedo generar y desarrollar estos modelos para que aprendan de un histórico, para que aprendan de un comportamiento histórico, para que me logren ayudar a predecir o prescribir situaciones futuras. Entonces allí en Machine Learning, que es donde pues, yo trato de centrar mucho el módulo, es donde hay una aplicación mucho más directa a lo que tiene que ver con el tema industrial. Entonces yo puedo decirle al sistema, mira, este es el comportamiento histórico de este sistema de climatización, de este chiller. Aquí están sus variables, temperaturas, presiones, flujos, consumos energéticos. Y yo puedo predecir cómo hacer el comportamiento del consumo energético basado en un comportamiento. Yo puedo detectar comportamientos extraños en ciertas variables críticas. Yo puedo utilizar algunos modelos que son modelos más descriptivos para entender qué es lo que de verdad está influenciando que la que el consumo energético sea alto o sea bajo. Y entonces en esa capa de Machine Learning es donde vemos como el aporte real hacia este tema
eficiencia energética y todos estos temas de procesos industriales. Pero bueno, el Machine Learning claramente necesita herramientas estadísticas, matemáticas, necesita herramientas de ciencia de datos, porque al final con los datos es que vamos a hacer vamos a hacer todos estos análisis. Entonces el data mining, es decir, cómo extraigo los datos y los pongo en un sitio y los limpio y los pongo adecuados para poder tratarlos y procesarlos en modelos, pues va a ser muy útil para que estos modelos funcionen bien. Entonces, en el módulo lo que trato de dar es conceptos de cada una de estas temáticas que me permitan realizar y establecer ah, modelos y soluciones bien interesantes para estos temas de analítica de datos en eficiencia energética. Y analíticas, pues hay de muchos tipos. Entonces tengo descriptivas, lo que les decía, hay algunos modelos descriptivos que son sencillos, pero que me dan un montón de información relevante. La analítica descriptiva es como la primera capa. Yo quiero entender, o sea, qué fue lo que pasó, por qué ahorré, por qué sobreconsumí energía, por qué fui ineficiente, por qué fui eficiente. Y hay algunas herramientas analíticas descriptivas que son bien interesantes, y hay modelos dedicados a la analítica descriptiva que vamos a tocar. eh, Diagnóstico, bueno, entonces puedo detectar dónde estuvieron las anomalías. Predictiva, puedo hacer predicciones de qué tan bueno o qué tan malo va a ser el comportamiento energético basado en ciertos comportamientos del sistema, presiones, temperaturas, etcétera. Y prescriptiva, entonces ya aquí viene la combinación de toda esta información y cómo puedo generar recomendaciones eh, para mejorar el comportamiento del sistema. Y entonces mezclo todos estos conceptos descriptivos, predictivos y diagnósticos para generar estas alertas y recomendaciones que me permitan mejorar el sistema. Y la idea es que un buen sistema de monitoreo y recomendación pues tenga componentes de las cuatro analíticas que estamos viendo ahí. Entonces, ahora entonces ya me voy a cómo aterrizo, y aquí hay un montón de información, y es que claramente en una hora pues no podemos dar una o dar todo el detalle que se necesita para entender muy bien estas soluciones, lo que hay por debajo. El objetivo de esta ahorita era realmente contarles de que esto existe, que se hace, que al mercado le interesa, que hay resultados reales y que puede ser rentable. Esas cosas que le acabo de decir son como las principales ideas que yo quería que se llevaran pues del día de hoy. Y ahora con este ejemplo, lo que pretendo es como tratar de aterrizar todo eso que les dije en algo de pronto un poquito más real, y que ustedes puedan ver, bueno, realmente cómo es que se utiliza. Pues yo esto es uno de los ejemplos que revisamos en el módulo. Aquí extraje algunas partecitas realmente, entonces no voy a ser muy detallado, pero sí quería que se llevara una idea de pues, todo eso que dije, de verdad, cómo se aterriza en la realidad. Entonces esto es un problema real de un sistema de climatización. Entonces ustedes aquí ven pues ya una unidad condensadora. eh, y el objetivo de esto aquí hay dos objetivos de analítica. El primero es descriptivo, lo que les decía, entender, o sea, qué es lo que está pasando con la eficiencia energética y las variables de operación, o sea, qué es lo que hace cuáles son las variables que influyen en que el sistema sea eficiente o no. Y segundo, poder hacer una predicción y poder discriminar las operaciones de alta y baja eficiencia a través de las variables del sistema. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso en la realidad? Pues si yo entiendo la relación entre las variables de operación de este sistema de climatización y la eficiencia energética, pues entonces yo le voy a poner ojo a esas variables que más impactan la eficiencia energética. Y si yo coloco alarmas, y coloco un monitoreo constante sobre esas variables principales, seguramente yo voy a poder detectar muy rápido sus desviaciones y hacer de que y corregirlas para que la eficiencia energética del sistema pues se mantenga. Cuando yo no monitoreo, lo que sucede normalmente es pues que yo no me doy cuenta que la eficiencia del sistema desmejora. Pues digamos en el día uno, digamos que empieza a desmejorar, pues durará 2, 3 semanas, un mes, no sé, 6 meses, hasta que yo me di cuenta de que eso se desvió porque yo no estoy haciendo un monitoreo sobre ninguna variable. Ahora, si yo a este sistema le mido un montón de variables,
pues yo tampoco, mi interés tampoco es tener un control sobre las 50 variables que mido, no, yo quiero saber cuáles son las más relevantes para poder generar alertas sobre esas que son claves y darme cuenta cuándo se desvían. Y entonces yo sí voy a poder tener respuestas muy rápidas. Y en eso consiste esto, ¿no? Consiste en ganar oportunidad frente a la toma de las acciones. No es que un sistema sistema de soluciones 4.0 me genere cosas que yo no puedo hacer o yo no podía hacer antes o me genere nuevas formas de hacer las cosas en cuanto digamos que a la técnica o a la termodinámica del sistema, porque la termodinámica del sistema es exactamente la misma, lo que sí me brinda es mayor oportunidad. Algo que yo me iba a dar cuenta en 3 semanas, un mes, 2 meses, me puedo dar cuenta a las 2, 3 horas siguientes y no permitir que la eficiencia energética, pues, digamos que se descontrole o que se empeore. Bueno, eso como un resumen. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Pues este sistema ya está instrumentado, tiene toda la información disponible y lo que estamos viendo aquí es una fracción de unos datos reales que salieron de este sistema. Y en este sistema, pues yo tengo medida su consumo de energía, cuántas son las toneladas de refrigeración, un cálculo de las toneladas de refrigeración que está produciendo el sistema, algunas temperaturas, temperatura del compresor, válvula de expansión, succión, refrigerante, etcétera. Em, y tengo una clasificación aquí que este sistema a través, y esto pues lo van a poder entender bien cuando vean los dos primeros módulos de la ISO 50001, eh, yo puedo saber cuándo el desempeño energético fue un buen desempeño o un mal desempeño energético respecto a mi línea base. Entonces aquí lo que estamos viendo es que frente a la línea base, este día, a esta hora, el sistema estuvo operando por encima de su línea base, es decir, estuvo consumiendo más energía de lo que debería. Y a estas horas estuvo consumiendo menos energía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las horas en las que consumo más o menos energía y no tiene que ver con que esté enfriando más o menos, porque eso es bien clave con, con los conceptos de línea base, que hubo incluso un webinar anterior a este que hablaba mucho del tema de línea base, que su centro fue línea base, porque la línea base de energía no es, consumo más energía porque tengo más toneladas, no, consumo más energía eh, en el caso de de que alguna variable operacional esté por fuera, es decir, alguna presión, temperatura, esté por fuera de lo recomendado, a un mismo nivel de, en este caso, enfriamiento o toneladas de refrigeración. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, aquí hay una operación en sobreconsumo. Esto es un mal desempeño energético con 200 toneladas de refrigeración y puedo ver que hay uno con 203, o sea, con mayor tonelada de refrigeración que está en ahorro. Y entonces no tiene que ver con realmente el consumo energético. Lo que si ustedes pueden ver es que, miren, para producir 200 toneladas de refrigeración, aquí me gasté 280 kilovatios y aquí para producir más me gasté menos energía. Ahí es donde yo voy viendo el concepto de eficiencia energética, ¿no? ¿Cuánta energía yo me gasto para tener un producto? En este caso el producto es refrigeración. Entonces, pues realmente para definir si fue un sobreconsumo de energía, o sea, un mal comportamiento energético o uno bueno, realmente la definición no tiene que ver con que produzca más o menos toneladas de refrigeración o que sean más o menos kilovatios, sino en esa relación del kilovatio y la tonelada de refrigeración, que depende de una línea base que ya estuvo establecida, que no es objeto, pues, digamos, de este espacio y contarles cómo se definió, sino pues que ya aquí en este dataset está definido cuáles son las buenas y las malas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con este dataset? Queremos utilizar un modelo descriptivo, un modelo, eh, eh, un modelo que nos ayude a detectar qué es lo que realmente hizo que el sistema tuviera un buen comportamiento, un mal comportamiento. Y entonces aquí hay algo que se llaman los análisis de componentes principales, y esos análisis de componentes principales lo que hacen es tratar de colocar toda esta información, que son un montón de variables, hay 10 variables, 2.300 registros, en un gráfico para tratar de entender las relaciones. Entonces aquí lo que estamos viendo, ya aquí con color, esto es como el gráfico inicial, y aquí lo que hacemos es, bueno, ¿cuáles son las operaciones
buenas y cuáles son las operaciones malas. Entonces, las operaciones buenas son las que están marcadas en verde y las operaciones con mayor consumo energético o un consumo energético por encima de su línea base son las operaciones en rojo. Y entonces, lo que yo tengo que ver es cuáles son las variables que se alinean, y estos gráficos son sencillos de entender porque son muy intuitivos. Y entonces, listo, cuáles son las variables que se alinean con los buenos comportamientos y cuáles son las que se alinean con los malos comportamientos. Entonces, por ejemplo, cuando la temperatura de succión del compresor A estuvo en valores más altos, no sé cuáles valores porque esto es descriptivo como tal, es donde yo tuve los mejores comportamientos energéticos. Las presiones de refrigerante mayores, pues también. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la presión de refrigerante va bajando, y eso es algo que es lógico, pues entonces hay un sobreconsumo del sistema. Entonces, yo debería prestarle mucha atención a esta variable y hacerle algún monitoreo y un seguimiento tanto a esta variable como a esta variable, porque son dos variables que me indican que hay un comportamiento, digamos, positivo en el ahorro de energía cuando ellas están en mayores valores. Y luego, pues entonces tengo todo lo contrario, ciertas variables como las temperaturas de descarga, o sea que claramente un trabajo excesivo en el compresor se nota en la presión de descarga del compresor, también se refleja en unos sobreconsumos de energía. Entonces, esta es otra variable importante que yo debería tener mapeada para poder entender o para poder monitorear el comportamiento energético del sistema. Y yo podría estar monitoreando rangos de esas variables para poder controlar de que el sistema siempre esté en sus mejores comportamientos operativos. Pero no solamente puedo hacer estos temas que son descriptivos. Yo aquí lo que estoy haciendo es, como les decía, en la analítica descriptiva por acá, qué ha pasado, qué fue lo que pasó, entender por qué hay ahorros, por qué hay sobreconsumo y cuáles son las variables, sino que también yo puedo hacer predicciones. Entonces yo quiero tener un modelo que luego pues yo puedo utilizar este modelo para optimizar. Entonces yo en este modelo lo que quiero es predecir los comportamientos de energía basados en las mediciones del sistema. Y entonces aquí ustedes ven de que para hacer un modelo de predicción hay algunas buenas prácticas para el entrenamiento, en donde yo no puedo utilizar el 100% de los datos, tengo que dividirlos. Y toda esta teoría del modelado, pues se las contamos y se las detallamos un poco más en el módulo. Y finalmente yo puedo entonces generar modelos de predicción y puedo mirar qué tan bueno o qué tan malo son esos modelos. Entonces aquí se utilizó un modelo que se llama análisis discriminante. Es un modelo que son modelos, digamos, que no son de caja negra. Hay modelos de caja negra, como por ejemplo las redes neuronales o los bosques aleatorios, que son como que suenan mucho más, pero son modelos en donde yo no puedo entender lo que está exactamente, cómo está aportando cada variable por dentro del modelo. Estos modelos que son abiertos y son modelos, digamos, 100% explicativos, yo puedo saber cómo cada variable está aportando y yo puedo tener como un comportamiento o una ecuación del sistema. Y entonces yo puedo con este modelo, yo puedo pues predecir buenos o malos comportamientos de energía basados en el comportamiento de sus variables. Y entonces miro bueno, qué tan bueno o qué tan malo fue el modelo. Entonces yo ahí lo que hice fue ajustar dos modelos diferentes. Estos modelos se ajustan teniendo en cuenta, quitando algunas variables, dejando algunas variables, todo eso, todo ese tema del el tuning fino o el ajuste fino de los modelos también se lo hablamos directamente en el módulo, pero cuando ya entonces me quedo entre dos modelos, pues entonces lo que hago es calcular cuál es el error aparente, pues, del modelo. En este caso estamos viendo que el modelo número uno tuvo un error del 5%. También tener en cuenta de que tenemos una tasa de error del 5%, o sea, solamente nos estamos equivocando en la predicción de los comportamientos energéticos del 5% de las veces. Tenemos un 95% de aciertos. Son modelos muy buenos que me pueden ayudar luego a poder optimizar mis operaciones, porque si yo puedo escoger cuáles son las variables que siempre me arrojan buenos comportamientos y tratar de mantener mis sistemas operando esos buenos comportamientos. Para eso es que sirven estos modelos. No es solo predecir por predecir, sino cómo puedo utilizar esas predicciones para que el sistema real trate de comportarse como se comporta el modelo, dando esa recomendación. Y pues 5% es el comportamiento que tuvo
en el entrenamiento, pero para yo saber que el modelo de verdad funciona, y eso, como les digo, lo contamos mucho mejor luego en detalle, yo no lo pruebo directamente en el entrenamiento, sino que en esta partición que yo hice, yo entrené el modelo con 70% de los datos, pero este 30% cogí y lo guardé. ¿Y por qué lo guardé? Porque yo necesito saber que en el futuro, cuando hayan datos nuevos, el modelo de verdad funcione, sirva, tenga buenas predicciones. Entonces, cuando yo pruebo este modelo con este 30% de los datos que él no conocía, la tasa de error aparente fue el 5,2%, o sea, muy parecida a la tasa de error del entrenamiento. Si mis tasas de errores en el entrenamiento y en la prueba son parecidas, quiere decir que el modelo tuvo un aprendizaje correcto, está generalizando bien el conocimiento. Entonces, esto es un modelo, en este caso, un modelo de Machine Learning que tuvo un buen aprendizaje y que su tasa de error en prueba fue el 5,2%. Lo que les decía, tengo una precisión del modelo de alrededor del 94%, que es un modelo pues muy bueno. Entonces, yo con un 94% de precisión sé que puedo utilizar este modelo para poder optimizar mi sistema real. Y esto pues son el tipo de cosas que se utilizan en la realidad para poder hacer mejoras en los sistemas. Entonces, pues en conclusión, pues pudimos utilizar un modelo inicial descriptivo para entender el desempeño energético, o sea, para saber qué había pasado con la variable del desempeño energético, y además utilizamos un modelo de aprendizaje que pudo tener una predicción muy alta por encima del 94% y que va a permitir establecer los mejores comportamientos operacionales para tener un buen desempeño energético, que es como el objetivo real de que hayan ahorros de energía en el sistema. Y bueno, ya son las 11 y creo que cerrando ya cerramos a tiempo con este tema y no sé pues si hay algunas preguntas. eh, y bueno, espero que la información de que muy general pues haya servido como para que al menos conocieran que este tipo de soluciones hoy se están utilizando, que tienen relevancia y que al mercado le interesa mucho desarrollar este tipo de soluciones de eficiencia energética. Gracias. Gracias, ingeniero Carlos. Le recuerdo a todos los participantes, tienen disponible el chat para consignar cualquier duda e inquietud para dar respuesta, ¿listo? Mientras tanto, pues nos gustaría darles a conocer que la temática tocada en este webinar, pues hace parte de la Diplomatura de Eficiencia Energética, la cual en este momento pues está en convocatoria abierta para dar inicio este 19 de junio al 30 de octubre. Esta actividad cuenta con una intensidad horaria de 127 horas y actualmente pues manejamos varias tarifas con también aplicables varios descuentos para la tarifa. Puede ser descuento por participación en la CAE región, descuento por grupo numeroso a partir de 3 personas. Entonces, pues la invitación es que no pierdan esta oportunidad. Como se dieron cuenta, es información de valor la que se va a tocar en este diplomado. Cualquier duda o inquietud, yo voy a estar al tanto. Por medio del código QR pueden ver el alcance de la actividad y a continuación les voy a dejar mi número celular, mi correo electrónico para que hagan un contacto conmigo. A mano derecha hay un código QR para que también pues estén enterados de toda la programación que trabajamos para que puedan aplicar a ellos, ¿listo? Mientras tanto, nos preguntan por el chat el señor Germán Borges, eh, ¿qué beneficios tributarios para implementar sistemas de eficiencia energética? ¿Bajo qué ley o resolución? Sí, bueno, primero decirle a Germán de que hay un módulo dedicado a temas de incentivos tributarios en el diplomado, donde lo va a poder ver en detalle. O sea, que eso es algo, parte de la información del diplomado. Rapidito, Ley 1715 del 2014 y la resolución 319 del 2022. Son los dos marcos regulatorios que tienen los incentivos tributarios para eficiencia energética. Para estos sistemas que les estoy contando, digitales, soluciones 4.0, también hay incentivos tributarios y están enmarcados en el anexo 2 de la resolución 319 como iniciativas transversales. Habla de hardware y software para la gestión energética o para la eficiencia energética. Entonces, sí, sí aplica
este tipo de proyectos sí aplica incentivos tributarios, pero ya el mecanismo de cómo se acceden, cómo se radican ante la UME, etcétera, van a estar en el diplomado en detalle y lo va a dictar pues una abogada que es experta en la temática. Perfecto, gracias, ingeniero. Esperamos haber dado respuesta a su duda o inquietud. Em, Jaciel David nos pregunta, ¿cuáles son los controladores más eficientes para trabajar? Bueno, como lo mencionaba, normalmente los loops de estos sistemas en el 99% de los casos son abiertos. Entonces, no